Hola amigos, soy Yamil Córdoba y les vengo a explicar hoy un tema de estequiometría. En este caso vamos a hablar de el concepto de razón molar y vamos a hacer algunos ejemplos sobre relaciones entre moles. Antes de continuar, vamos primero a hacer un calentamiento de esos presaberes que necesitamos para poder abordar este tema con facilidad. Tenemos que aprender a leer fórmulas en moles o ya saberlo con anterioridad, pero vamos a hacer aquí unos ejemplitos. Aquí tenemos una fórmula. Esta fórmula leída en moles debe leerse de la siguiente manera: 5 moles de metano. Esta se lee 1 mol de hidrógeno. Miremos que cuando no hay coeficiente a la izquierda de la fórmula o del símbolo, se lee como 1 mol. Esta se lee 2 moles de hidróxido de sodio. Continuemos. Ahora vamos a ver las relaciones que se pueden establecer de una ecuación previamente balanceada. Aquí tenemos la combustión del metano. De esta ecuación podemos establecer diferentes relaciones que nos ayudarán a resolver ciertos problemas con moles o gramos o en estequiometría. Miremos, podemos establecer relaciones entre los reactivos. Aquí se ve claramente que 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. También relaciones entre los productos. Vemos que 1 mol de CO2 o dióxido de carbono se produce al igual que 2 moles de agua. O también podemos establecer relaciones entre reactivos y productos. Podemos decir que 1 mol de metano está produciendo 1 mol de CO2 o dióxido de carbono, o por cada mol de metano se produce 1 mol de dióxido de carbono. También podemos decir que por cada 2 moles de oxígeno se producen 2 moles de agua. Y esas son las relaciones que podemos establecer. Para establecer razones molares, vamos a saber primero qué es una razón molar. Una razón molar es simplemente un fraccionario que contiene las relaciones anteriores, pero partimos desde la unidad que estamos buscando y la que ya conocemos para poder armar el numerador y el denominador. Esto es lo siguiente: para la relación de 1 mol de metano por cada 2 moles de oxígeno, podemos armar 2 razones molares, que son las siguientes. Miremos que la de la izquierda tiene 1 mol de metano como numerador y la de la derecha tiene 2 moles de oxígeno como numerador. Estas 2 razones molares nos pueden servir para diferentes casos. La de la izquierda nos sirve cuando estemos buscando moles de metano en algún ejercicio, y la de la derecha cuando estemos buscando moles de oxígeno, con la misma ecuación que estamos viendo allí. Lo mismo para este caso: 1 mol de dióxido de carbono se produce por cada 2 moles de agua, y aquí están las 2 razones molares que podemos establecer. Y también 1 mol de metano se está reaccionando por cada mol de dióxido de carbono que se produce, y aquí están las razones molares. Recordemos que depende de lo que estemos buscando, así mismo será el numerador. Siempre la unidad buscada va como numerador y la unidad conocida como denominador. Miremos entonces algunos ejemplos que podemos hacer de ejercicios de cálculos mol a mol. Partiendo de la misma ecuación, podemos resolver la siguiente pregunta:
¿Cuántas moles de CO2 se producen con 2 moles de CH4? Lo primero que vamos a hacer entonces es establecer la relación de los dos compuestos según la ecuación. Vemos que en la ecuación nos dice que una mol de CH4 metano reacciona por cada mol de CO2 que se produce. Armamos una razón molar. Como estamos buscando moles de CO2, entonces un mol de CO2 va arriba y un mol de CH4, que es la unidad conocida, va abajo. ¿Por qué conocida? Porque el ejercicio menciona una cantidad de esas moles, dice 2 moles de CH4. Luego vamos a multiplicar esa cantidad dada en el ejercicio por la razón molar. Miremos que tenemos 2 moles de CH4 por una mol de CO2 sobre un mol de CH4. Las moles de metano se cancelan y vamos a multiplicar 2 por 1 dividido 1 y nos va a dar lo siguiente. ¿Sí? La respuesta entonces es que las moles que se producen con 2 moles de metano son 2 moles de CO2. Aquí miramos otro ejemplo. Tenemos la reacción del hidrógeno con el nitrógeno para formar amoníaco. Con esta ecuación podemos resolver la siguiente pregunta. Calcule cuántos moles de amoníaco se obtienen a partir de 9 moles de hidrógeno. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es establecer la relación entre el hidrógeno y el amoníaco según la ecuación. Según la ecuación, por cada 3 moles de hidrógeno se están produciendo 2 moles de amoníaco. Armamos nuestra razón molar y miramos que como estamos buscando amoníaco, el valor de 2 moles de amoníaco va como numerador y el valor de 3 moles de hidrógeno va como denominador. Multiplicamos esa razón molar por la cantidad dada en el ejercicio, que es 9 moles de hidrógeno, y hacemos lo siguiente: 9 por 2 es igual a 18 y dividimos entre 3, que es igual a 6. Las moles de amoníaco que se producen entonces van a ser 6 moles de amoníaco. Vamos a hacer entonces una pequeña recordación. Recordemos, para resolver cálculos mol a mol, lo primero que tenemos que hacer es establecer las relaciones que están en la ecuación previamente balanceada. Lo segundo que vamos a hacer es, con base en esa relación, determinar la razón molar. Recordemos que la unidad buscada va como numerador y la unidad conocida va como denominador. Y por último, multiplicamos la razón molar por la cantidad dada, cancelando las unidades conocidas. Y así podemos establecer entonces la respuesta que estamos buscando. Bueno, eso es todo. Recuerden suscribirse, darle me gusta a los videos y seguir viendo los videos de química. Espero les haya servido. Chao, chao. Hola amigos, les habla Yamil Córdoba Moreno. En esta ocasión vamos a tratar otro tema de estequiometría. Hoy vamos a hablar de relaciones entre moles y gramos, o viceversa, entre gramos y moles. Antes de empezar, recordemos qué debemos saber para abordar este tema. Para abordar este tema tenemos que conocer antes cómo se convierte de mol a gramo o cómo se convierte de gramos a mol. Entonces, para convertir de moles a gramos vamos a utilizar esta fórmula, que es multiplicar las moles dadas en el ejercicio por el peso molecular dividido una mol del compuesto. Vamos a ver con un ejemplo cómo se hace. ¿Cuántos gramos de agua
hay en 4 moles de agua? Entonces vemos que las moles dadas son 4 moles de agua. Sabemos que el agua tiene peso molecular de 18 gramos y la operación nos queda de la siguiente manera: 4 moles de agua multiplicado por 18 gramos de agua dividido un mol de agua, que se cancela con las moles del ejercicio, las 4 moles, nos da entonces 72 gramos de agua. Ahora, para convertir gramos a moles, vamos a utilizar esta otra formulita. Los gramos que nos piden o que nos dan en el ejercicio, lo multiplicamos por 1 mol del compuesto dividido su peso molecular. Entonces, si nos preguntan cuántos moles de agua hay en 90 gramos de agua, debemos multiplicar esos 90 gramos por 1 mol de agua y dividirlos entre 18 de la siguiente manera, así como vemos aquí: 90 gramos de agua y gramos de agua se cancelan o se simplifican, entonces nos queda 90 dividido 18 y nos da entonces 5 moles de agua. Esto es importante para poder abordar los cálculos gramos mol o mol gramo. Ahora sí vamos a ver cómo se calcula de mol a gramo y de gramo a mol. El primer ejemplo nos muestra lo siguiente: ¿cuántas moles de hierro se pueden producir a partir de 22 gramos de trióxido de hierro? Aquí es importante mirar que el compuesto que se encuentra dado en gramos está en negrita. Siempre ese compuesto va a ser importante para nosotros, el compuesto que esté dado en gramos, porque de ese compuesto vamos a hacer el factor de conversión de moles a gramos. La ecuación nos muestra lo siguiente: hay una relación de 1 a 2 en la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada mol de trióxido de hierro que entra a reaccionar, se producen 2 moles de hierro. Entonces vamos a multiplicar nuestra razón molar, que va a quedar así: 2 moles de hierro se producen por cada mol de trióxido de hierro, y vamos a convertir, como les dije anteriormente, el compuesto que se encuentra dado en gramos en la pregunta. ¿Cuál era? 22 gramos de trióxido de hierro. Vemos que 1 mol de trióxido de hierro contiene 159.7 gramos de trióxido de hierro. Esto es importante, establecer la razón molar y el factor de conversión, porque esto nos significa prácticamente el 70 u 80% del ejercicio. Esta primera parte la vamos a multiplicar por los 22 gramos de trióxido de hierro de la siguiente manera: X moles de hierro son 22 gramos de trióxido de hierro por lo anterior, es decir, la razón molar y el factor de conversión. ¿Cómo vamos a elaborar esta operación en la calculadora? Vamos a multiplicar primero todos los numeradores y luego dividimos entre los denominadores de la siguiente manera: 22 por 2 por 1 nos da 44, y eso lo dividimos entre 159.7 y nos va a dar entonces la respuesta, que es 0,275 moles de hierro. Importante recordar que siempre el valor que se da en gramos en la pregunta debe tenerse en cuenta para convertirlo de moles a gramos, o viceversa, de gramos a moles. Vamos a ver otro ejemplo. En esta ocasión nos preguntan cuántos gramos de sulfuro de zinc se necesitan para reaccionar completamente
con 0,34 moles de oxígeno. Miremos que el ejercicio anterior preguntaba por las moles. De igual manera, miremos que gramos de zinc está en negrita, quiere decir que lo tenemos que tener en cuenta. Siempre el compuesto que se encuentre dado en gramos hay que convertirlo de moles a gramos o viceversa de gramos a moles. Establecemos entonces que según la ecuación, por cada 2 moles de sulfuro de zinc que entran a reaccionar, también reaccionan 3 moles de oxígeno. Eso nos va a permitir establecer un factor molar de la siguiente manera: 2 moles de zinc, de sulfuro de zinc, reaccionan con 3 moles de oxígeno. Y miremos que el sulfuro de zinc está en negrita, por lo cual o por lo tanto hay que convertirlo de mol a gramos. Un mol de sulfuro de zinc contiene 97.44 gramos de sulfuro de zinc. Tengamos en cuenta que como nos piden gramos en el ejercicio, en la pregunta, esos 97.44 gramos de sulfuro de zinc van en el numerador. Y ese es nuestro factor de conversión. De igual manera que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a multiplicar 0,34 moles de oxígeno por esa razón molar y ese factor de conversión de la siguiente manera. Allí tenemos entonces nuestra razón molar y el factor de conversión. ¿Cómo operamos esto en la calculadora? Vamos a multiplicar, como siempre, los numeradores y dividimos entre el denominador de la siguiente manera: 0,34 por 2 por 97.44 es igual a 66.2592. Eso hay que dividirlo entre 3 porque es el denominador que tenemos. Observemos que moles de oxígeno se han cancelado con las moles de oxígeno que están como denominador, y que los moles de sulfuro de zinc que están como numerador se han cancelado con el mol de sulfuro de zinc que se encuentra como denominador, quedando solamente gramos de sulfuro de zinc, que es lo que nos preguntan en el ejercicio. De esta manera encontramos la respuesta, que es 22,086 gramos de sulfuro de zinc. No olvidemos, para convertir de gramos a moles o para hacer cálculos gramos-mol o mol-gramo en estequiometría, siempre tenemos en cuenta en la pregunta qué sustancia se da en gramos. Esa sustancia se convierte de moles a gramos. Eso es todo por hoy. En la próxima les estaré explicando cómo calcular en estequiometría de gramos a gramos, ejercicios con gramos y gramos. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y darle me gusta a los videos. Síganme en Twitter y también en YouTube. Chao. Hola amigos, mi nombre es Yamil Córdoba Moreno y hoy quiero explicarles un tema de estequiometría: relaciones entre gramos. Para abordar este tema debemos conocer primero cómo convertir de mol a gramo. Para convertir de moles a gramos vamos a operar con esta fórmula: moles dadas por peso molecular sobre un mol del compuesto. Con este ejercicio o con este ejemplo vamos a ver cómo se hace de manera práctica. ¿Cuántos gramos de agua hay en 4 moles de agua? Entonces las moles dadas son 4 moles. Estas moles las multiplicamos por el peso molecular del agua, que es 18 gramos de agua, ya que el oxígeno aporta 16 gramos y el hidrógeno aporta 2. Y al multiplicar 4 por 18, entonces tenemos que son 72 gramos de agua. Fijémonos que las moles de agua se simplifican. Con un segundo ejemplo, miremos
¿cuántos gramos hay en 3,5 moles de ácido sulfúrico? Bueno, el ácido sulfúrico pesa 98,064 gramos. Esas 3,5 moles del ácido las multiplicamos por su peso molecular y entonces miremos que nos da 343.224 gramos de ácido sulfúrico. Otra vez miremos que las moles de ácido sulfúrico se simplifican y de esta manera podemos convertir de mol a gramo. Esto es indispensable para poder realizar cálculos estequiométricos gramo-gramo. En este ejemplo vamos a aprender cómo realizamos estos cálculos. Tenemos el siguiente ejercicio: determinar la masa de ácido clorhídrico necesaria para preparar 220 gramos de CO2, dióxido de carbono, con esta ecuación que debe estar previamente balanceada. Lo primero que vamos a mirar es la relación molar que hay de los dos compuestos mencionados, del ácido clorhídrico y del dióxido de carbono. Fijémonos que por cada 2 moles de ácido clorhídrico que entran a reaccionar se produce 1 mol de dióxido de carbono. Entonces esa va a ser nuestra razón molar. Esa razón molar la debemos convertir a gramos. Así, 2 moles de ácido clorhídrico es sobre 1 mol de dióxido de carbono, es nuestra razón molar. Y si miramos que la masa de 1 mol de ácido clorhídrico es 35,45 y la multiplicamos por 2, nos va a dar entonces 72,9 gramos de ácido clorhídrico. Y lo mismo hacemos con las moles de dióxido de carbono. En 1 mol de dióxido de carbono hay entonces 44 gramos de dióxido de carbono. Y pasamos de tener una razón molar ahora a tener un factor o una razón expresada en gramos. Esto es indispensable. Con esto ya hemos avanzado bastante para poder solucionar el ejercicio. Esa razón en gramos la multiplicaremos por el valor mencionado en la pregunta del ejercicio, que es 220 gramos de CO2. 220 gramos de CO2 multiplicados por nuestra razón en gramos. Fijémonos que los gramos de CO2 o de dióxido de carbono se simplifican y efectuamos la operación matemática. Primero los numeradores, 220 por 72,9 es igual a 16.038 y ese valor lo dividimos entre 44. Al hacerlo nos da 364,5, que va a ser entonces la respuesta al ejercicio. 364,5 gramos de ácido sulfúrico se necesitan entonces para preparar 220 gramos de dióxido de carbono. Miremos otro ejercicio. Hallar la masa de calcio necesaria para obtener 26 gramos de monóxido de calcio, de óxido de calcio. Fijémonos cuáles son los compuestos relacionados aquí. Miremos que por cada 2 moles de calcio se producen 2 moles de óxido de calcio. Eso nos sirve para hacer nuestra razón molar, que va a estar así: 2 moles de calcio sobre 2 moles de óxido de calcio. Los 2 moles de calcio van siempre arriba porque es el valor que estamos buscando. Recuerden que el ejercicio dice hallar la masa de calcio, entonces ese valor debe ir arriba.
Al convertir esas 2 moles de calcio en gramos, obtenemos 80,156 gramos de calcio. Y al convertir las 2 moles de óxido de calcio, obtenemos 112,156 gramos de óxido de calcio, que viene a ser nuestra razón en gramos. Esa razón en gramos la multiplicamos por el valor que está mencionado en el problema, es decir, 26 gramos de óxido de calcio. Así, 26 gramos de óxido de calcio por esa razón molar. Se cancelan los gramos de óxido de calcio, efectuamos la operación matemática, primero los numeradores, 26 por 80,156, y luego el valor que nos da lo dividimos entre 112,156 y obtenemos lo que estamos buscando, que es 18,58 gramos de calcio se necesitan para obtener 26 gramos de óxido de calcio. En estequiometría los cálculos gramo a gramo son de los más fáciles que se pueden realizar, pero hay que tener en cuenta que hay que convertir la razón molar en gramos y luego multiplicarla por el valor que está en el problema. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse. Mi nombre es Yamil Córdoba. Me pueden encontrar en Twitter y en YouTube. Gracias.